Muy buenos días para todos. Vamos a ver el tema de definición y aplicación de control de calidad en las costuras para máquina plana y fileteadora. Mi nombre, María Inés Molina, profesora del Centro de Formación Scalabrini, SIAMI, en el área de confección. Ahora vamos a ver acá, pues este es el documento que les voy a compartir en el Drive, donde pues tiene una tabla de contenido con todos sus estos temas y ilustraciones que vamos a ver a continuación. Entonces, aquí tenemos una definición y aplicación del control de la calidad. Entonces, tenemos una definición. ¿Qué es esto? Calidad en las costuras. Pues la calidad en las costuras es que estas cumplan no solamente con lo estético, sino con el factor de que no se nos vaya a dañar la prenda porque esté mal confeccionada, ya sea por cuestiones de la máquina o porque le estemos dando mal manejo como operarios. Aquí les dejo una pequeña descripción de las actividades que vamos a ver con este tema y los criterios de evaluación. Entonces, los parámetros clave, por lo general, los problemas de calidad en la costura tienen que ver con las tensiones del hilo. Tanto las máquinas planas como la overlock pues tienen tensores de hilo, las cuales ustedes vieron en el tema de partes y funciones de la máquina. Entonces, vamos a aprender dentro del ambiente de formación con la máquina y con ejercicios propiamente dichos y con la elaboración de los productos que ustedes van a realizar, el ajuste preciso de estas tensiones de manera que pues que queden de muy buena calidad las costuras de sus productos. Aquí tenemos unos ejemplos de las costuras con mala calidad. Entonces vamos a empezar con una de las más frecuentes, que son las puntadas reventadas. Aquí tenemos una imagen, aquí tenemos el gráfico de una puntada reventada y es eso, que ustedes encuentran esa puntada aquí reventada y se revienta también. Este es en plana y este es en fileteadora. ¿Cuáles serían las posibles causas? La calidad del hilo inadecuado. Por ejemplo, a veces compramos hilo de muy mala calidad o ese hilo está guardado durante mucho tiempo. El hilo también se vence, es decir, se daña. La relación inadecuada entre el grueso del hilo y el tamaño de la aguja. Entonces también a veces colocamos un hilo muy grueso para una aguja muy pequeña y viceversa. Entonces esto también puede generar que cuando nosotros estemos cosiendo se nos revientan las hebras aquí en esta parte. Relación inadecuada, bueno, el grosor del hilo demasiado fino respecto al tamaño de la aguja. Aquí vemos una tablita para que ustedes se guíen cómo podría ser el grueso de la aguja y cómo podría ser el grueso del hilo. Entonces aquí tenemos los gruesos de hilos comúnmente utilizados. Entonces aquí el hilo 120, que es el que más utilizamos para las prendas de tejido liviano o pues poliéster ligero, o por lo menos la franela también la utilizamos mucho, este hilo de calibre 120. Si compramos de otra, hay marcas que vienen con esta referencia, equivale lo mismo si yo compro 120 o TES 30. ¿Cuál es la aguja recomendada para ese hilo? Pues deberíamos utilizar entre el calibre 70 y el calibre 80, tanto la plana como la fileteadora. Y el sistema de aguja, por lo menos aquí tenemos una aguja de filete de plana, pero también nos sirve este calibre para la fileteadora. Aquí está para ajuste tejidos medianos. Ya trabajamos con calibres de agujas un poquito más gruesas y el hilo un poquito más grueso también. Los tejidos más pesados, muy pesados, mira que aquí ya manejamos estos calibres de hilo con referente a estas dos. Por lo general ahorita las telas vienen para trabajar con estos calibres de hilo. Ya esto está como muy mandado a recoger. Solamente las telas, por ejemplo, de trabajo pesado, para hacer el uniforme de trabajo pesado, se utilizan ese tipo de aguja muy gruesa e hilo muy grueso como este, porque son telas muy gruesas, y ya muy grueso ya serían por lo menos el cuero, la lona, que sería ya en cuestiones de marroquinería y calzado.
¿Cómo vamos a entender esto? Entonces aquí por lo menos en las conos pues tenemos esta parte, el calibre de los hilos y cuanto más pequeño el número, más grueso es el hilo. Entonces aquí hay una breve explicación de cómo funciona esa medida según la referencia de medida. Bueno, aquí les voy a dar una breve explicación de cómo vamos a ajustar las tensiones de los tensores, porque más adelante de los otros posibles defectos de calidad tienen que ver mucho con esta parte. Entonces, por lo menos en una plana, cuando ajustamos el tensor, pues lo ajustamos hacia este lado, girándolo hacia este lado. Aquí hay una breve descripción de cómo ajustarlo, y si queremos soltarlo, lo vamos a soltar la rosca hacia este lado. En la caja bobina, entonces, vamos a aumentar tensión para acá, o sea, vamos a apretarlo, que el hilo va a salir más ajustado, y vamos a disminuir soltando el tornillo hacia acá. Acá, como pueden ver, ven la caja bobina y el destornillador, un destornillador bornero, es decir, un destornillador que tiene la palita muy pequeño para este tipo de tornillos. Lo mismo pasa con la fileteadora. La fileteadora también tiene tensores muy similares, solo que pues vienen con una estructura diferente, pero tienen lo mismo. Tienen el tornillo, tienen los resortes en la parte de adentro y tienen los platillos. Entonces son muy similares, funcionan lo mismo. Si lo giro hacia allá lo aprieto, y si lo giro hacia acá, si lo giro hacia allá lo suelto, y si lo giro hacia acá lo aprieto. Entonces ahí hay una breve explicación para que no se les vaya a olvidar. De todas maneras, cuando ustedes hacen el ejercicio dentro del salón con las máquinas, pues se van a dar cuenta que si yo aprieto, cuando yo suelto este hilo de acá, pues va a salir mucho más suelto o muy apretado. Entonces la experiencia es la que mejor enseña. Aquí ven una estructura gráfica de las tensiones del hilo. Entonces en plana pues debe estar exactamente así. Cuando sale en la parte de abajo sale un piojito así, esta está incorrecta, o sale un piojito hacia arriba, esta también está incorrecta. Esta tiene, por lo general es cuando el tensor de arriba de la máquina está muy suelto, o también se puede presentar cuando el tornillo de la caja bobina está muy apretado. Importante que se aprendan eso. Y aquí también lo mismo, puede ser que arriba esté muy apretado y abajo esté muy suelto, o abajo esté muy suelto y solamente por eso pasa eso. Los tensores es cuando la tela aparece muy fruncida, entonces están tanto el de arriba como el de abajo están muy apretados, entonces sale la tela así toda fruncida. También otro factor que muchas veces en los saltos de costura, los revientes, se da es porque colocamos mal la aguja. Entonces hay que tener en cuenta esto. Digamos que aquí estamos mirando de frente a la aguja. La aguja debe llegar bien hasta el tope de la barra de la entrada de la aguja, y la ranura hacia este lado, y la muesca hacia este lado. Lo mismo pasa con la fileteadora. Este es el frente, vamos a colocar la ranura acá y la muesca hacia atrás de la máquina. Otros factores que pues se dan para que la costura quede como le había mencionado acá en esta parte, puntadas reventadas en la fileteadora, es por un desgaste o deficiencia de lubricación en el mecanismo de la canastilla o los dientes, o en los loopers. También está el recalentamiento de la aguja. Esto muchas veces porque tiene alguna fricción, bien sea con la planchuela, con el looper o con la punta del gancho. Máquina desajustada y manejo inapropiado del operario. Muchas veces cuando estamos cosiendo, pues jalamos la tela y la costura se salta. Entonces aquí les presento unas posibles soluciones, que es usar mejor la calidad del hilo. Pues conseguir las mejores marcas de hilo,
Muchas veces comprar barato nos sale caro, aunque en el mercado actualmente pues tenemos hilos de muy buena calidad a muy buen precio, entonces es factible que uno podamos trabajar calidad con buen precio para nuestros bolsillos. Asegurar el mantenimiento y ajuste apropiado de la máquina. Entonces yo les daba a ustedes un documento en la clase anterior de que cuáles son las normas de seguridad y mantenimiento de la máquina. Entonces cumplir esos mantenimientos para que no tengamos ningún problema de calidad en las máquinas. Asegurar que la máquina sea apropiadamente mantenida y ajustada para el tipo de tela y de operación. Muchas veces nosotros le metemos unos dientes de ajuste pesado a una tela delgada o le metemos unos ajustes livianos a una tela gruesa. Entonces es como aprender esa parte en la práctica de cuál es el ajuste adecuado para las máquinas. En las telas, en las máquinas electrónicas actuales, pues son inteligentes y ellas reconocen la tela y se adaptan inmediatamente. No tenemos que hacer estos cambios. Esos cambios los tenemos que hacer y están muy pendientes, sobre todo en las telas, en las máquinas mecánicas. Observar las técnicas apropiadas de manejo del material de parte de los operadores. Si hay un operario o yo lo estoy haciendo mal, pues que venga alguien y me observe y yo, hay que aceptar las correcciones y modificar la manera como estemos trabajando para para asegurar la calidad. Otro factor que se presenta es el salto de costura. Se describe como salto de puntada cuando una costura, el largo de la puntada varía irregularmente. Entonces la costura, uno visualmente se da cuenta que hubo un salto. Entonces aquí por lo menos no hubo la puntada. Miren acá en esta parte no hubo la puntada. Entonces por lo general por un fallo de la formación del nudo del componente de puntada o un mal ajuste o mantenimiento de la máquina. Entonces a veces el looper está muy lejos, está mal enhebrada, entonces tenemos ese problema. También eso se da por el grosor del hilo, entonces es inadecuado para la fibra textil. Entonces tenemos una tela delgada de ajuste liviano y le metemos un hilo grueso, entonces muy probablemente se nos va a presentar eso. También cuando hacemos lo contrario, también se nos va a presentar eso. Poca presión de la pata del presatela. Yo cuando les daba la explicación de las partes de la máquina, pues les daba esa parte de cómo meterle presión al presatela, tanto en la plana como en la fileteadora. Cuando no tiene buena presión y la tela se siente que está en el aire, pues va también a presentar este problema. El tejido demasiado grueso y se ha de reducir la velocidad de la máquina a hacer los pespuntes más largos. Entonces a veces se nos frena la máquina y también tenemos ese problema. ¿Cuáles serían las soluciones probables? Pues usar una mejor calidad de hilo, asegurar el mantenimiento y el ajustado apropiado de la máquina, asegurar que la máquina sea apropiadamente mantenida y ajustada para el tipo de tela y de operación de costura, y observar las técnicas apropiadas de manejo por parte de los que estemos operando la máquina. Otro defecto que es muy común y sobre todo en las telas de franela, aunque también en las telas, por ejemplo, en las denim, las que confeccionamos el jean, se nos presenta esto, es la perforación de tejido. Muchos dicen pique de tela, entonces el común denominador en las fábricas es decir pique de tela, entonces sale un huequito acá, porque pasó la aguja y le hizo un orificio a la tela. Entonces generalmente la causa parece muchas veces es por la aguja en mal estado, otra es porque los dientes también están ya muy desgastados y aruñan la tela. Y el otro muy común es las telas de muy mala calidad, entonces hay que mirar todos esos factores y pues aplicar pues las soluciones probables. Aquí están. Entonces, para que mejoremos esa parte. Esto es muy, muy frecuente, sobre todo en las telas de tejido de punto, en las que hacemos las franelas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, ya que esto pues nos genera una mala presentación en la prenda.
Las costuras fruncidas, cuando están muy apretadas arriba y muy apretadas abajo, como les mostré en el gráfico iniciando, entonces se nos va a ver unas arruguitas así como se ven acá en la tela. Entonces aquí está el gráfico, aquí está. Entonces ya saben, es porque está muy apretada los hilos y ya va a salir eso. Si yo jalo un poquito la prenda, pues esto se va a reventar. Al inicio muchas veces, sobre todo cuando cosemos telas gruesas, nosotros cosemos y no se ven estas arrugas, pero cuando reposa el hilo, él recoge y se van a ver estas arrugas, cosa que pues no se ve muy bien, aparte de que no va a dar la medida que querramos. Por ejemplo, yo quiero que este reboque de bolsillo me quede 15 centímetros y como está fruncido me está quedando de 10 centímetros, entonces no le va a caber la mano al cliente aquí. Entonces muy mal ese punto, entonces estemos pendientes de ajustar las tensiones de las máquinas. Costura demasiado floja, entonces está muy suelto arriba, está muy suelto en la parte de abajo, entonces se nos va a abrir las costuras como vamos a ver acá. Entonces mira cómo está suelta la costura del filete. Acostúmbranse a revisar esas costuras. Así se va a ver cuando la volteemos por la parte de adelante, sobre todo si este es una franela y la abrimos, pues así se va a ver, está como riendo. Ahí entonces se nos ve. Y en tejido en la costura recta en la plana se va a ver así. O está muy suelto y se nos va a abrir la costura. Soluciones para ajustar la máquina que podamos tener una costura lo más óptima. Orillo desigual en el filete. Esa es otra cuestión. Ustedes si ven acá que se va para allá, se va para acá y se ven los pedacitos de tela. ¿Eso a qué se debe? Por lo general que las cuchillas están ya sin filo o están mal colocadas. Entonces hay que verificar esa parte. Si la cuchilla está sin filo, lo más recomendable es cambiarlas por la referencia que le corresponde a su máquina, porque esas cuchillas, no todas las cuchillas le quedan a la máquina. Entonces si van a ir a comprar y van a cambiar la cuchilla, lleven la cuchilla que quitan o lleven la referencia de la máquina, es lo más recomendable. Aquí tenemos otros factores frecuentes de la mala calidad de las costuras. Los remates deben ser seguros y discretos. O sea, cuando yo empiezo a hacer un remate, digamos, si empecé la costura y empiezo que sean buenos. Y acá y que no se vea el sobre rematado. Entonces, si esta es una costura que va a quedar por el exterior y se va a ver un nudo ahí, pues queda mal esa parte. Elasticidad de la puntada. En telas elásticas, por ejemplo, cuando vamos a hacer muñecos que utilizamos telas en ocasiones muy elásticas, o cuando hacemos franelas, o cuando hacemos blusas licradas o pijamas, la puntada debe tener suficiente elasticidad para soportar el estiramiento sin romperse. Entonces, yo llegué y cosí, digamos, cerré en filete y no utilicé, por ejemplo, la hilaza. Entonces, la hilaza tiene más elasticidad que el hilo. Entonces, cosí con hilo y cuando estiro la prenda o cuando la persona lo va a colocar, se revienta. Tampoco es adecuado, pues hay que saber qué tipo de hilo que tenga elasticidad para ese tipo de tela que voy a trabajar. Acabado de la costura. Debe ser limpio y uniforme, sin hilos sueltos o bordes deslizados como esto. Entonces los hilos sueltos. A veces también hacemos los remates. Llegó y se nos cortó aquí el hilo porque nos acabó el hilo de la caja bobina y hacemos un remate. Y aparte de que nos quedó feo, nos quedó mal hecho. El hilo venía acá y el remate lo hicimos por un lado. Claro, esa costura se va a soltar y pues de calidad pues no queda nada. Entonces las costuras, recomendación, las costuras que quedan en la parte externa, no hacerle remates ni uniones ni nada de eso, sino una costura completa. Si se acabó el hilo de la caja bobina, pues volvamos a empezarlo, soltamos y volvamos a empezar. La velocidad de la máquina debe ajustarse según el tipo de la tela y la complejidad de la costura.
Las telas licra livianitas no se pueden coser con velocidad alta. ¿Cuáles son las que se cosen con velocidad alta? Que podamos, algunas telas driles pesaditas y los denim y tejidos planos, semipesado o también algunas livianas, pero que tengan buena estructura, porque telas delgadas definitivamente no se pueden coser con velocidades altas. Bueno, en conclusión, si nosotros no hacemos una buena calidad de las costuras, pues el trabajo se nos va a dañar, vamos a presentar vamos a tener mala presentación del producto y vamos a entregar un producto que muy posiblemente se nos va a dañar y va a dañar por lo menos la reputación de nosotros, bien sea como empresario, como productor, en fin, como operario. Entonces no debemos hacer eso. Hay otro factor, la calidad. Si nosotros vamos a coser para una empresa de donde están buscando un certificado de calidad, esto tenemos sí o sí que aplicarlo. Entonces, acostumbrémonos a trabajar con calidad, ser muy autocríticos y aceptar que tenemos que hacer las debidas correcciones para siempre tener un reconocimiento de calidad de trabajo ante los demás. Aquí les dejo una bibliografía muy buena. Si algunos pues quieren informarse más, pues ahí está disponible. Les agradezco mucho por la atención. Cualquier pregunta, duda, no duden en llamarme, en escribirme. Y estoy disponible para las formaciones del Centro de Formación CIAMI. Gracias.